ensalzar a nuestro Dios, al Dios que nos salvó, al Dios que tuvo misericordia y miró nuestra condición y se acordó que éramos polvo solamente, siendo un Dios tan grande y maravilloso como es Él. ¿Cuánto damos una alabanza al Señor? Gloria a Jesús. Hermanos, yo les agradezco, bueno, al grupo de las hermanas Dorcas. Yo casi no vengo porque, oiga, hermanos, son que 80 años, pesan bastante. Y entonces, para irme sola, yo vivo sola. Y entonces, bueno, hoy me vine bien temprano. Y esperando que mi hijo venga para acompañarme. Pero es verdad, la verdad es que el Señor es bueno y misericordioso. Hace como unos 15 días aterricé ahí sola, hoy me aporrillé en una rodilla y todo eso, pero el Señor iba conmigo, gloria al Señor, porque hay muchas personas que se caen y se parten los huesos. Y hace unos días yo me caí también en la casa, bueno, y voy a descubrir, es un secreto. Me partí un diente, así que no me mire mucho. Me caí y de verdad que estuve mal. Pero gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios porque en todo Dios es glorificado. Parece muy poco lo que Dios hace, hermanos, pero cada cosa que Dios hace con nosotros es una bendición, es una bendición. Puede ser que nos caímos, pero no nos quebramos los huesos. Gracias, hermano. Y eso es una bendición de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque cada cosa que Dios hace con nosotros es una experiencia. Le agradecemos a Dios porque nos caímos, porque no nos caímos. ¿Por qué, hermanos? Porque todo lo que Dios hace es para beneficio de nosotros. Entender que Dios nos ama y que nos trata, hermanos, con un amor tan grande que nosotros a veces no lo imaginamos. Pero Dios nos trata de una manera tan especial que parece como que si Él fuera, ¿cómo le pudiera yo decir? Fuera puesto para guiar nuestros pasos. Él está puesto para guiar nuestros pasos, nuestra vida. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque la verdad Dios es misericordioso y nos ayuda siempre. Yo quiero, hermanos, que miremos en el capítulo 1 de Ruth. Capítulo 1 de Ruth. Dice, capítulo 1, el verso 14 en adelante dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orpa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Noemí le dijo, he aquí tu cuñada se ha ido, se ha vuelto a su pueblo, a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Aleluya. Donde tú murieres, moriré. Yo y allí seré sepultada. Así me hagan Jehová y así me añada, que solo la muerte hará separación de nosotras dos. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, ya oramos. Yo creo que si usted oró con fe, Dios nos va a hablar. Porque yo soy una de las que quiero que Dios me hable. Yo le he estado diciendo, Señor, háblame.
Bueno, entonces encontramos, pueden sentarse hermanos, pero pónganme mucha atención porque yo no hablo duro. Y estamos mirando aquí la vida de Noemí. Noemí era del pueblo de Israel, pero en Israel hubo una hambre muy grande y ella se fue para Moab. Y ella iba con su esposo, sus 2 hijos. Pero allá resulta que murió el esposo, de pronto como que muy pronto que ellas fueron, murió el esposo y más tarde murieron los muchachos, los 2 hijos. Ellos se habían casado cada uno con una joven de allá de Moab. Moab son personas que son gentiles, son personas que son idólatras, pero ellos se casaron con las muchachas y vivieron ahí hasta que la muerte los sorprendió. Quedó entonces Noemí solita con las 2 nueras. Pero hermanos, me ha llamado mucho la atención esta escritura y siempre la he pensado de que Noemí fue una mujer que le enseñó bastante a estas 2 mujeres que conocieran a ese Dios a quien ella temía. Y vemos que siempre hay gente desobediente y que no le pone mucho cuidado a las cosas, pero otros que sí. Vemos que Orpa, ella miró que ya Noemí se iba para su tierra y ella pensaría, es que mi Dios es diferente al que ella sigue. Yo quiero seguirla, pero como que quería y no quería, porque cuando le dijo Noemí, quédate, vete para donde tus padres y Dios te dé un esposo allá, porque yo no tengo más familia allá donde estoy, ni voy a tener más hijos para que te cases, porque eso era como una ley, como algo que si una muchacha se casaba y entonces se moría el esposo, entonces se casaba con otro muchacho de la misma madre. Entonces vemos que entonces Ruth le dijo a Noemí, no me ruegues que yo te deje. Qué hermoso, ¿verdad? Esto nos da a nosotras las mujeres algo que nos enseña que debemos de amar a nuestras nueras como unas hijas, como para que sean unas hijas, que yo las considero para mí, mis nueras las considero como unas hijas. Porque ellas, hermanas, aunque ellas algunas tengan, porque ya tengo varias, tengan un concepto diferente de la otra, pero yo las amo juntas. ¿Sabe por qué? Porque cuando el hijo está soltero, él está como con los pies por encima de la tierra. Pero cuando ellos logran casarse, asientan sus pies en el suelo y hacen un hogar de bendición para el Señor. ¿Cuántos damos una alabanza? Hermanos, es así. Debemos de agradecer a esas mujeres que se casan con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque esas mujeres hacen que ellos piensen ya diferente. Los que son solteros están buscando a ver con quién casarse. Pero los que ya se casaron están buscando de trabajar y organizar su hogar todo lo que más puedan. Todo eso es una bendición que Dios nos da. Y dice la Escritura, y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, yo iré, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios
será mi Dios. Ya ella había entendido que el Dios de Noemí era el Dios que es digno de toda honra y de toda gloria. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, es algo maravilloso. Es algo que las mujeres que tienen sus hijos y que son casados, hay que pensar bien con esas nueras. ¿Por qué? Porque esas nueras son una bendición de Dios. Amén, amén. Las nueras son una bendición de Dios. Es otra familia, es una carga, es una responsabilidad para mí. Mi nuera es una responsabilidad para mí. Tengo que orar para que Dios le ayude a hacer la voluntad de Dios y que ame a Dios, porque si ama a Dios, ama a mi hijo también. Gloria al Señor. Y dice entonces, y viendo a Noemí que estaba, dice entonces, donde muriere, moriré yo. Y allí seré sepultada, y así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación de nosotros dos. Hermanos, si nosotros ponemos atención a lo que dice esta escritura, es una bendición muy grande. La palabra del Señor es para enseñarnos a nosotros lo que debemos de hacer en nuestros hogares. Estas dos mujeres se amaban, especialmente se ve que esta joven amaba a esa anciana como que si hubiera sido la mamá. Porque más tarde vemos que ellas llegan a donde iba Noemí y le dicen, dice el pueblo, ha llegado Noemí. Y ella dice, ¿por qué me llaman Noemí? No me llamen Noemí, porque yo me fui llena y he venido vacía, sin mi esposo, sin mis hijos. Pero ahora, Dios, hermanos, yo me alegro de tener un Dios como el nuestro. Dios tenía un propósito maravilloso con esa joven. Fue allá esa familia, pero Dios tenía un propósito con esa familia. Allí murió los 3 hombres, pero quedó esa mujer. Y ella se había ganado a la nuera para el Señor. Ya ella sabía que había un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que no era como el de ella, que era una estatua ahí que si no la movían ella se llenaba de polvo y ahí quedaba. Pero hermanos, Dios tenía un propósito con esa joven. Si nosotros pensamos ese amor de Dios tan grande para con nosotros, miramos que Ruth más tarde, ella le dice a la suegra, le dice, déjame ir a trabajar, es tiempo de la siega, yo quiero ir a trabajar. ¿Por qué? Porque ellos no tienen nada. Ella piensa, yo soy la que tengo que hacerme responsable de esta anciana. Y se fue al campo a trabajar y allá encontró un lugar donde ya habían recogido mucha parte. Pero ella empezó a recoger. Pero cuando llegó el dueño de esa cosecha, él dijo, ¿y quién es esa muchacha que está trabajando? Los trabajadores dicen, esa muchacha es la que vino con Noemí de Moab y desde esta mañana no ha dejado de trabajar. Ella todo el día ha estado trabajando. Hermanos, qué cosa tan grande y maravillosa. Dice la Escritura que este hombre le dijo a los trabajadores, tírenle de lo que han recogido ustedes, dejen caer más para que ella recojan. Y entonces vemos que la invitaron a almorzar. Me gusta algo aquí, que ella dice la Escritura, que ella almorzó y dejó
para su suegra. Dejó de lo que le habían dado para ella. Ella tenía en mente, ella estaba segura que esa mujer para ella era una bendición. Hermanos, entonces nosotros especialmente en esto encontramos que nosotras las mujeres, solamente he dicho que las mujeres, las madres de nuestros hijos, pero las esposas deben de ser también unas esposas que amen a su suegra. Amén. ¿Por qué? Porque, hermanos, ella estuvo 9 meses esperando a ese niño a que naciera. Después de eso lo ayudó hasta que llegó a la edad de casarse con usted. ¿Y eso no es una bendición? Creo que sí, es una bendición. Y si él es muy bueno con usted, agradézcaselo a ella, porque eso es la pura verdad. Bueno, entonces, esto encontramos, hermanos, que esto, por el amor al Señor. Entonces, Noemí había aprendido a amar a Dios y a su semejante. Ella había enseñado a esta mujer a amar a Dios para que fuera feliz. ¿Qué feliz puede ser un hombre o una mujer que aman a un Dios de palo? Perdónenme los amigos que estoy diciendo así, porque es la realidad, es una realidad. El Dios de palo no nos da a nosotros nada, pero hermanos, quiero decirles, Dios, así nosotros no estemos orando, Señor, les voy a contar un testimonio. Yo había sufrido hacía tiempos de un dolor en esta pierna y un día estaba muy mal. Y yo me paré y yo le dije, Señor, eres el Dios de todo poder. Y en este momento, Señor, yo te ruego que me quites este mal, este dolor tan grande que tengo. Hermanos, ¿sabe una cosa? Yo sentí cuando eso se iba yendo, hasta que se fue y más nunca. Más nunca, hermanos. Y yo no estaba diciendo, gloria al Señor, gloria al Señor. Él merece toda la alabanza de su pueblo. Él es maravilloso. Él es un Dios que se compadece de su pueblo, de sus hijos. Bueno, hermanos, entonces nosotros podemos mirar que yo estaba esta madrugada, hermanos. Estaba esta madrugada, ya me había acostado, me había levantado a orar, me había acostado, pero me vino un pensamiento, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Yo casi no oigo predicar sobre el amor. Y cuando la hermana me dijo, me asusté mucho, porque dije, ¿qué es el amor? Hermanos, a veces decimos que te amo, pero con la boca, pero allá se está acordando uno de algo que le hizo. Pero hermanos, ¿sabes qué es el amor? Dice, el amor es la capacidad de perdonar sin dejar que ninguna raíz de amargura quede en tu corazón. Eso es lo que es el amor. La capacidad de perdonar sin dejar que ninguna raíz de amargura siga en el corazón. Por eso es que el Señor nos perdonó y nunca más, Él dice que Él más nunca se acordó de nuestros pecados. Él más nunca se acordó de nuestros pecados. Entonces, hermanos, podemos encontrar en la palabra del Señor algo que me llama también mucho la atención. Y recordando lo que estas dos mujeres hicieron, también me llama la atención a lo que dice la palabra del Señor en el capítulo, Lucas capítulo 15, el verso 11. Lucas 11, capítulo 15,
el verso 11. Lucas capítulo 15, verso 11. Yo creo que ustedes ya se acuerdan de qué está hablando, ¿cierto? Entonces, vamos pues entonces a seguir pensando en el amor del Señor. Entonces miramos que ese amor de estas dos mujeres es excelente, excelente. De tal forma que Dios con el tiempo la usó de tal forma que llegó a ser de la familia real del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el Señor. Vamos entonces a leer el capítulo 15, 11. Dice: ¿qué padre de vosotros que su hijo le pide pan le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. Y si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden. Hermanos, entonces nosotros podemos ver el amor del Señor. Cuán grande es ese amor. Nos enseña a nosotros también a amarnos. Él nos está diciendo que si nosotros somos malos y sabemos dar buenas dádivas, ¿por qué sabemos dar buenas dádivas? Porque el Señor nos ha enseñado, si es nuestros hijos, a hacerlo con amor. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es fiel y está hablando acerca de que si nosotros somos personas que no somos como Dios, imagínese usted. Pero Él dice que si nosotros sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Dios? ¿Y por qué lo hace? Porque nos ama. Es porque nos ama. Encontramos también otra escritura en Lucas que habla acerca del hijo pródigo, que el hijo pródigo, ese hombre le dijo al padre: Padre mío, dame la herencia que me toca a mí. Y el padre le dio la herencia. Entonces dice que fue y la malgastó con muchas cosas que no valían la pena. Pero cuando él ya había visto todo lo que él deseaba ver, que era todo vano. El mundo es vano, hermanos. El mundo es vano. Y en la vanidad nadie es feliz. Pero este muchacho llegó el tiempo cuando le faltó todo. Y entonces dice que cayó una hambre, había un tiempo de escasez terrible. Y entonces le tocó a él refugiarse a una familia que tenía quizás bienes allá en el campo. ¿Y quién pues que se vaya a recoger a la casa? No hay que ponerle algún destino, pues él lo hizo. Lo llamó y le dijo: vaya a ver los cerdos, a cuidarlos. Y él, con esa hambre tan terrible que tenía, veía las algarrobas que le echaban los cerdos, y como nadie se las daba, no se las comía, pero estaba aguantando hambre a toda. Y dijo: entonces me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero, hermanos, ¿cuál amor nos enseña la palabra del Señor que un cristiano aprende? ¿Cuántos serían los ruegos de ese hombre pidiéndole a Dios que guardara a su hijo y que regresara? Y entonces, cuando una vez, yo creo que
él sabía que por ese camino puede aparecer, por ese camino él puede aparecer. Cuando vio que venía alguien, y yo me imagino, hermanos, que él se fue diciendo, este es mi hijo que viene, y se fue a encontrarlo. De pronto no venía tan gordo como había salido, de pronto venía bien flaco por la dureza de su corazón. Pero, hermanos, llegó ese padre, lo abrazó y vio la situación de su hijo y fue y le dijo a sus siervos, traigan el vestido, traigan un vestido, el vestido nuevo, traigan anillo y zapatos y cúbranlo, hagan que se cambie ese harapo que trae. Hermanos, y dijo, y maten el becerro gordo. Hicieron fiesta, pero él sabía que había malgastado todo lo que le pertenecía. Pero hermanos, cuán grande ese amor que Dios pone en sus padres, en nuestro corazón. Cuán grande ese amor, cuánto sufrió ese hombre para volver a ver a su hijo. Y el otro le dice, cuando yo he estado, todo el tiempo que he estado aquí, nunca se te ha dado por hacerme una fiestecita para estar con mis amigos, pero mira que este fue y malgastó todo y mira lo que hiciste. Pero él dijo, ¿qué dijo ese hombre? Mi hijo, todo lo que hay en este hogar es tuyo. ¿Por qué es tuyo? Porque ya él gastó lo que era de él. Y lo que es mío, ya eso todo es tuyo. Porque el muchacho estaba desagradado. Pero hermanos, ese hombre, yo pienso que le dolió en su corazón de haber actuado así, porque era su hermano que había llegado. Él solamente pensó que he trabajado tanto y mi padre no ha sido capaz de hacerme un agasajo. Hermanos, nosotros debemos de pensar en nuestros hijos. Y yo digo, ¿cuánto diera yo que yo pudiera regresar el tiempo hasta cuando mis niños eran pequeños? Porque, hermanos, nosotros conseguíamos quien los atendiera y yo atrás me iba por 8 días con mi esposo y ellos estudiando, pero ahora yo pienso, una mujer, esposa de un pastor, tiene que sacar su tiempo para sus hijos, para encomendarlos a Dios, para enseñarles lo que Dios quiere hacer con ellos. Hermanos, nuestro amor es tan grande, es tan grande, pero que nosotros debemos de pensar en el futuro de ellos también. Y yo pienso, yo cuando estuve trabajando con mi esposo, era una buena modista. Yo no sé por qué. Yo no estudié 50 días apenas. Era una buena modista y yo ganaba plata. Pero ahora yo digo, ¿por qué yo no le hice una fiesta como dijo el muchacho a mis hijos? Los ayudé a venir a una convención a Barranquilla. Pero hermanos, nosotros debemos de ese amor que Dios ha puesto, ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica, ¿por qué? Porque ellos grandes comienzan a decir que no me diste esto, que no me diste. Yo los amo en gran manera. Hermanos, mis hijos son para mí una bendición. Pero hermanos, nosotros debemos de pensar que ellos llegarán a ser unas personas grandes y necesitan de pensar en todo lo que nosotros hicimos por ellos.
en todo lo que nosotros luchamos por ellos. Y a veces hay niños, hay jóvenes, hay ya adultos que están quejándose de sus padres, porque sus padres no tuvieron en cuenta eso. Pero hermanos, vea que como ese hombre, ese padre de ese hombre que se había ido lejos, él tuvo en cuenta de hacerle una fiesta para que se diera cuenta que él le amaba, que le amaba. A pesar de haber hecho eso, él le amaba y él tuvo que ver de que ese amor con que su padre lo recibió. Hermanos, nosotros debemos de pensar en eso. Y Dios nos enseña, vea, yo quiero que miremos en Tito, capítulo 2, hay una escritura, el capítulo 2 de Tito, yo quiero que miremos ese pasaje. Ay, hermano, qué pena. Dios te bendiga. Capítulo 2, vamos a terminar. Ya vamos a terminar. Capítulo 2, el verso 1 en lo adelante dice: Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Esto se lo dijo Pablo a Timoteo, que enseñara a los ancianos, pero tú habla lo que está de acuerdo a la doctrina. Hermanos, yo pienso que Pablo era un hombre de tanto amor por la iglesia, que él le dijo a Tito que se esforzara a enseñar a los ancianos y a las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadora. Voy a leer todo esto, no se vaya a enojar conmigo que yo no voy a enseñar esto acá. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y dice, y a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Yo quiero decir, hermanos, yo quiero que nosotras pensemos, las madres que tienen a sus hijas ya mayores, mayorcitas ya que se van a casar, enséñeles, hermana, como dice aquí, como dijo Pablo a Tito, que enseñaran a las ancianas, a que ellas enseñaran a las más jóvenes. ¿Cuáles serían las jóvenes? De pronto sus hijas, a que ellos amaran a sus esposos, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Pero hermanos, me duele tanto decirlo, pero que muchas veces las madres somos las responsables de malos hogares en nuestras hijas. ¿Por qué? Porque no les enseñamos, no tenemos paciencia para enseñarle a las hijas a hacer las cosas que ellas deben de hacer, prepararse para ellas estar en su matrimonio, para hacer feliz a su esposo. ¿Cómo no puede ser feliz si la cocina, cuando él llega, están las moscas por encima de todo eso? De pronto el almuerzo no está todavía y los niños están sucios. De pronto la casa está boca abajo, pero las madres llevamos el golpe. Siempre dicen que somos las madres las que no enseñamos a nuestras hijas a llevar un hogar que ese hombre sea feliz, que ella misma pueda ser feliz. Hermanas, ese amor que debía de tener ese esposo no lo hay. ¿Por qué, hermanas? ¿Por qué? Porque le faltó a la muchacha aprender a ser responsable en su hogar para disfrutar del amor de su esposo.
para disfrutar del amor de su esposo. Entonces, hermanas, no piense, la hermana es cansona con esto. Pero, hermanas, yo quiero que pensemos en eso, que es una realidad. No dicen amén, pero es una realidad. Es una realidad de que en el hogar la esposa es la que se hace responsable. Cuando uno se casa, sabe que va a trabajar, porque se hizo cargo a una persona que uno no sabe ni quién es, ni cómo es. Pero si nosotros buscamos al Señor, para eso el Señor nos ayuda. Hermanos, yo le digo que yo tuve la bendición de estar con un matrimonio, con una familia misionera. Una familia que había aprendido, la esposa había aprendido con una familia misionera. Y hermanas, una mujer muy puesta. Yo cuando me casé sabía hacer todo en mi casa, tener mi casa como de verdad. Ustedes perdónenme, pero no vine a predicarme a mí misma. Pero hermanas, yo quiero que miremos también en Efesios capítulo 5 y ya vamos a terminar. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Bueno, entonces aquí en Efesios capítulo 5 encontramos también algo maravilloso que el Señor nos enseña. Dice, hablando con los esposos, dice las casadas, hablando con nosotras, las casadas estén sujetas a sus propios maridos y como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, entonces aquí hay algo que me gusta mucho. Me encanta saber que aquí está diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, nosotros vemos que el Señor Jesucristo se entregó. Él vio nuestra condición de condenación y Él tomó esa forma de cuerpo, vino a este mundo para darnos vida eterna a nosotros. Y Él está diciendo, ¿para qué? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, hermanas, yo creo que nosotros debemos de pensar que el esposo debe amar a la esposa de verdad, como que es su propio cuerpo. Hay una versión que dice que él la debe de amar como a sí mismo, porque él se regala a sí mismo. Él va y compra, que si el saco, que si el pantalón, que si la camisa, pero la esposa está al lado y también le regala a ella. Y así dice la palabra del Señor, que también él tiene que saber que es una responsabilidad bien grande, que lo que él necesita, pues ella también necesita de lo mismo. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo aquí, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga.
Entonces, bueno, hermanos, porque nosotras las mujeres, el esposo también ve a ver las necesidades de nosotras, porque no quiere que nosotros nos presentemos delante de él unas mujeres sin juicio, todas mugrosas, todas greñadas y todo eso. Él quiere que su esposa esté bien puesta también. Hermanas, ¿por qué? Porque el amor, él ama a su esposa. El Señor nos amó y nos limpió. Dice que fuimos lavados, que fuimos santificados. Entonces, hermanos, asimismo el hombre debe de saber que su esposa debe de aprender aquí, como dice el Señor, para presentársela a sí mismo. Que su esposa se presente ante él una mujer bien arreglada, una mujer que aprende a buscar a Dios, santificada para la gloria del Señor. Hermana, una esposa que busque a Dios es una esposa que sabe amar a su esposo. Ay, me dejaron sola, se fueron todos y no me dijeron. Bueno, hermanos, entonces yo quiero que pensemos en que Dios tiene tantas cosas maravillosas para nosotros. No solamente para nosotras las mujeres, sino que el hombre también debe de saber que tiene una responsabilidad bien grande delante de Dios con la esposa. La esposa tiene una responsabilidad grande, grande. Además, si tiene hijos, si Dios le provee esos hijos, hermano, es una responsabilidad para nosotras las mujeres. Pero, hermano, es una bendición de saber que Dios nos bendice grandemente con nuestros hijos y ese esposo que nos ama. Pero nosotros sabemos también cómo hacer en nuestro hogar para que ese amor de verdad surja, porque si no, hasta hay tantas personas, tanta gente. Yo oigo que hay tantos de la iglesia que están buscando de divorciarse, pero hermanos, el Señor no nos llamó a casarnos para divorciarnos. El Señor dijo, hasta que la muerte los separe. Así como dijo Ruth, debemos de ser nosotros también. Ruth dijo, no te dejaré, donde tú mueras moriré, tu Dios será mi Dios, y solamente la muerte nos va a separar, solamente la muerte nos va a separar. Y así yo creo que nosotros decimos también cuando nos estamos casando, y que es un compromiso que Dios nos hace que nosotros hagamos o que nosotros hacemos. Entonces, hermanos, el amor que Dios con que nos ha amado es grande, que debiéramos nosotros de pensar que ese amor es tan grande que debiéramos de nosotros, cuando leemos la palabra del Señor, nosotros leemos sobre David y Jonatán. Jonatán, después de ver que David mató a Goliat, entonces resulta que ya Saúl no lo dejó ir a su casa y lo llamaron para preguntarle quién era él y todo eso. Pero Jonatán, cuando oyó la forma de David era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que buscaba a Dios, era un hombre que él no era una persona, ¿cómo se puede decir? Pero que Jonatán se agradó tanto de ver a David que él dijo, David será mi amigo. Y se hicieron amigos que hicieron hasta pacto delante de Dios para ser sus amigos. Y cuando Jonatán se daba cuenta que David estaba pasando mal, él iba y le fortalecía. Dice la Escritura en el capítulo 23, verso 1 al 4, que él iba y fortalecía a David, fortalecía sus manos, lo aconsejaba. Y David veía ese amor con que
Jonatán le amaba. Hermanos, nosotros debemos de amarnos, no solamente los esposos, no solamente las madres y las suegras, toda la iglesia debemos de amarnos y tener paciencia los unos con los otros, porque a veces pasamos momentos que parece como que no vamos a poder pasar, pero el Señor dice, sin mí nada podéis hacer. Si me buscas, de verdad que yo estoy con ustedes. Hermanos, Dios les bendiga y ojalá que ustedes siempre oren por mí. El Señor les guarde. Dios les bendiga. Rendido, rendido estoy.